pensando tanto no solamente en orientada directamente a países desarrollados, pues, sino también en pacientes en países subdesarrollados. Pues bien, hoy en día la prevalencia a nivel mundial se espera que cae dentro del 1%, y en mayores de 40 años, un 10%. Todo gracias al proceso de envejecimiento, que es universal, progresivo, secuencial y acumulativo, y finalmente al uso o al aumento de la ingesta del consumo de tabaco. Chile no se queda, eh, prácticamente no se queda a un lado de esta situación, y el estudio Platino eh, informa prácticamente que un 14% de la prevalencia ajustada dentro de los pacientes, en este caso diagnosticados con EPOC, que demuestran o prácticamente ya han diagnosticado con esta patología. Como les dije, la prevalencia circunda prácticamente dentro del 13 al 14%. La mayoría de los pacientes no están recibiendo el tratamiento adecuado, o si en algunos casos lo llegan a recibir, según el estudio Platino, decía que no había una continuidad directa y no había un estudio concreto sobre la patología o el desarrollo crónico de, de cómo ir el manejo orientado, sobre todo puesto que en APS estaban subdiagnosticados. No había una correlación directa con el estudio espirométrico versus la correlación directa con la prevalencia hoy en día. Por eso, el alto costo económico ha ido en aumento. Los hombres prácticamente sufren mucho más relacionados con este diagnóstico. Y finalmente la mortalidad intrahospitalaria creciente entre un 20 a un 30% directamente hace en estudios relacionados directamente en el año 2014. Todo bajo la ingesta y el aumento del consumo del tabaco. Nos vamos a la otra parte. ¿Qué es lo que ocurre a nivel de la vía aérea y qué es lo que ocurre a nivel parenquimatoso? A nivel de la vía aérea, como les comentaba anteriormente, había una limitación irreversible del flujo aéreo. Y esta limitación irreversible del flujo aéreo generaba una obstrucción bronquial crónica, lo cual limitaba el transporte del moco y se generaba una hipertrofia de las glándulas mucosas. Por ende, aumentaba más la concentración de secreción y esa concentración era mucho más adherente. El 80 al 70% de las secreciones están constituidas por agua y los demás por elementos más sólidos, en este caso como la mucina. Y la mucina aumenta más su concentración. Mientras más concentración de mucina tengamos, la concentración de secreciones va a ser mucho más viscosa y va a tratar de eliminarse lo menos posible. Por ende, vamos perdiendo cilio y vamos aumentando más la sobrecarga a nivel del mecanismo ciliar para poder eliminar la concentración de secreciones, generándose un cuadro de inflamación crónica y aumento de la resistencia de la vía aérea. Mientras que a nivel parenquimatoso, voy generando una pérdida de la retracción elástica y finalmente los alveolos pierden esta capacidad de poder generar intercambio gaseoso, reteniendo más concentración de dióxido de carbono a nivel pulmonar. Todos tenemos claro que el tabaquismo es uno de los principales, o es uno de los factores primarios que generan o desencadenan un EPOC. Pero no todos los fumadores van a llegar a desarrollar EPOC, o no todos desarrollan la enfermedad. Hay diferentes susceptibilidades genéticas y hay factores que son exógenos que van involucrados también al general o al repercutir en esta patología. Por lo que los fumadores susceptibles generan un aumento van generando un aumento más en la prevalencia y van generando un aumento más en la función, en la alteración de la función pulmonar en este caso, y finalmente repercute en una limitación del flujo aéreo. Hay una mayor reducción del BF1, que es el volumen expiratorio al primer segundo, en los valores espirométricos. Y esto ha ido demostrando que generalmente se va generando un descamamiento o una cascada de factores quimiotácticos o neutrófilos que van generando un factor inflamatorio permanente, generando una alteración en el balance proteasa-antiproteasa, que conduce a un daño tisular directamente en estos pacientes. Es por esa circunstancia que llevamos a una limitación del flujo aéreo. Esta limitación irreversible de la función pulmonar nos lleva directamente a una disfunción pulmonar obstructiva, lo cual va a generar una disminución completamente del volumen expiratorio, aumentando más la resistencia al flujo, disminuyendo las propiedades elásticas
¿ya? A nivel del sistema respiratorio, tendiente directamente al colapso prematuro que va a tener las vías aéreas. Y en un acúmulo, si tenemos un volumen expiratorio aumentado que sobrepasa la capacidad residual funcional, voy a ir reteniendo directamente más concentración de volumen expiratorio y me va a ir atrapando o me va a ir alcanzando el ciclo inspiratorio y por ende voy a ir reteniendo mayor concentración de volumen y me voy a empezar a generar un cuadro de hiperinsuflación. Esa disminución directamente va a ir generándose que los tiempos expiratorios vayan acortándose, generándose este cuadro de hiperinsuflación dinámica en aumento, aumentando la capacidad de residuo funcional, a expensas de que el volumen expiratorio no es completamente eliminado, generando directamente una retención de CO2 que me va a generar dos alteraciones, tanto a nivel intrapulmonar, que es esta alteración en la distensión de la pared alveolar, por un minuto, en un lado, disminuye el volumen minuto alveolar, y por el otro lado, altero el intercambio gaseoso, es decir, la relación ventilación-perfusión se me ve alterada. Pero a nivel extrapulmonar lo que voy a conseguir con esta retención de gas, voy a tener un aplanamiento diafragmático que directamente se va a ir relacionando con una disminución de la contractibilidad diafragmática, aumentando más el trabajo respiratorio. Si tengo un diafragma mucho más aplanado, voy a tener que hacer mucha más fuerza para vencer ese volumen, y por ende voy a tener que aumentar más la frecuencia respiratoria. Tenemos un paciente entonces que retiene mayor concentración de gas, disminuye la capacidad de contracción del diafragma por aplanamiento, y finalmente aumenta mucho más su sobrecarga ventilatoria, aumentando mucho más su trabajo respiratorio. ¿Qué es lo que tenemos acá finalmente? Tenemos, por un lado, una alteración del intercambio gaseoso versus un aumento del trabajo respiratorio. En ambas circunstancias lo que va a llegar a un cuadro de disnea progresiva. Esta disnea progresiva puede ser directamente, nos lleva a una inactividad física del paciente, ya sea por aumento de la frecuencia respiratoria, aumento del gasto cardíaco o disminución de la profundidad de la respiración, llegando a una fatiga central periférica, disminuyendo la respuesta ante la hipercapnia y comenzando a compensar la concentración de ácido graso, generando un estímulo directamente hipoxémico, generando cambios metabólicos a nivel de la musculatura periférica. Cualquier cosa que Finalmente, tengas que... finalmente, lo que tenemos es, a nivel cardíaco, directamente orientada hacia la fisiopatología a nivel del EPO. A nivel cardíaco, vamos a ir aumentando mucho más la resistencia vascular pulmonar, desplazando o prácticamente aumentando más el trabajo en el sobrecarga del ventrículo derecho, desviando el septum izquierdo y aumentando la presión de retorno venoso, o sea, aumentando más la presión venosa central. En ambas circunstancias voy a, una, disminuir el retorno venoso, y en otra voy a disminuir el llenado ventricular izquierdo, generando una falla en la bomba periférica, llegando a la conclusión o desencadenando una disminución de aporte de oxígeno a nivel de todos los tejidos, directamente orientado por limitación del flujo aéreo y aumento de la hipertrofia de las glándulas mucosas. Esta obstrucción directamente orientada, lo que estaba hablando más adelante, va directamente orientado por un cuadro de obstrucción de vía aérea. En ambas circunstancias, esta obstrucción de vía aérea versus el aumento de la resistencia de vía aérea me desencadena una limitación del flujo aéreo. Me tomé por consignación esta diapositiva, en la cual habla sobre los criterios de gravedad del paciente que llega tanto al servicio de urgencia que finalmente después termina en la UCI, y en este caso termina en la UPC con nosotros. Ingresa un paciente con uso de musculatura accesoria, con alteración de la respiración, con respiración paradojal, y con tendencia a la cianosis tanto central como periférica, aumentando mucho más el edema a nivel periférico y inestable, con gases arteriales tendientes a la acidemia. Este es el presente que se ha enfrentado, o nos hemos visto enfrentado varias ocasiones en el servicio de urgencia. Y en base a este paciente es que nosotros después tenemos que consignar un manejo o una intervención directa. La primera escala de intervención va a ir orientada tanto a las medidas broncodilatadoras, según los estudios relacionados directamente con el manejo del EPOC a nivel mundial. En primera instancia tenemos evidencia tipo C en relación a los broncodilatadores tanto de corta acción como de media acción. La metilxantina también son respuestas broncodilatadoras mucho más rápidas en el caso
sí, perdón, si es que no hay respuesta bronquilatadora directamente, cae la metilxantina en este manejo. Y en la gran mayoría, tenemos que seguir casi en gran manejo de los pacientes, tenemos que pedirle ayuda al esteroide para poder manejar o directamente ir disminuyendo de a poco el cuadro de broncoespasmo en este caso, y mejorando un poco más la obstrucción y el aumento de resistencia a la vía aérea del paciente. Finalmente debutamos con los antibióticos y el oxígeno. Y el oxígeno se recomienda prácticamente y se orienta que se vaya titulando de a poco para evitando esta intoxicación por oxígeno y ir graduando. Según la limitación directamente era que la graduación del oxígeno no debería superar más allá entre el 88 a 92% por ciento de saturación, vigilando exclusivamente la retención de CO2 y vigilando esta intoxicación producto del oxígeno, sobre todo en este tipo de pacientes que tenemos problemas de intercambio y finalmente comienza a retener mayor concentración de CO2. Pues bien, llegamos a la meta inicial. Una vez ya finalizada completamente con la parte de fisiopatología, centrémonos en lo que nos compete. Tenemos un paciente que prácticamente viene con unas demandas respiratorias aumentadas. El objetivo acá de la ventilación mecánica, independiente de la invasiva o de la no invasiva, es directamente tratar de que el paciente no se nos muera, disminuir la mortalidad del paciente, tratar el manejo sintomático de la patología y además aumentar más el soporte ventilatorio, compensando la morbilidad de este paciente. Finalmente, lo que nosotros tenemos que dar es darle un soporte ventilatorio a este paciente para evitar descompensaciones y finalmente nos caiga en una falla hipoxémica severa. Entonces, pensemos, ¿cuál es lo mejor? En este caso, nosotros nos va a orientar a la ventilación mecánica invasiva. La ventilación mecánica no invasiva sería un buen toparla en otras circunstancias, pero en este caso lo vamos a ir orientando directamente en la invasiva que nos compete la UCI. ¿Cuándo voy a someter a un paciente, o cuándo se somete a un paciente a una ventilación mecánica invasiva? ¿O a quién lo somete? Aquel paciente que a la hora, o prácticamente posterior a haberse aplicado la escala ACOR, que es la escala que evalúa la falla del paciente, evalúa la falla o la mala respuesta del paciente a la ventilación no invasiva, me supera los valores o me supera el valor de referencia a la hora. Por ende, genera un cuadro de intolerancia directamente al manejo ventilatorio no invasivo. Pacientes que llegan a la urgencia con disnea severa, con respiración pareogel o hipoxemia severa. ¿Ya? Son estos pacientes que prácticamente van a ir directamente a ser utilizados o van a ir a utilizar directamente el manejo ventilatorio invasivo. Pacientes con polimia de base o compromiso mental o directamente orientados a una acidemia completa, acidosis metabólica, acidosis respiratoria en este caso. Este es el paciente que nosotros nos vamos a enfrentar, aquel que llega posterior al ingreso de la urgencia, una vez ya intubado. ¿Cuál sería la estrategia de ventilación? ¿O cuál sería el objetivo de nosotros ventilar? Una, mejorar la oxigenación. Dos, tendríamos que disminuir la sobrecarga de las musculaturas respiratorias en este caso. Y acá hay un punto muy clave, continuar con la terapia broncoalitadora. Varios estudios, tanto el estudio Platinum como la orientación directamente relacionada con la recomendación de la revista inglesa de medicina, hacen relación de que una vez que el paciente es intubado, o un paciente con enfermedad pulmonar obstructiva crónica es intubado, se recomienda la posibilidad de mantener la terapia broncodilatadora para evitar complicaciones del manejo invasivo. No se recomienda que se suspenda, sino que se mantenga y se optimice en algunos casos. Terapia bronquiolitadora, ya sea con esteroides o directamente con terapia bronquiolitadora, ya sea de corta, mediana o larga acción. Finalmente, previniendo el cuadro de hiperinfluencia dinámica, que en el cual el paciente va a aumentar más el volumen respiratorio a expensas de la capacidad residual funcional, reteniendo mayor concentración de volumen residual en su pulmón y finalmente generando un aplastamiento diafragmático por hiperinsuflación. ¿Qué consideraciones voy a tener una vez que el paciente ingrese o prácticamente lo tenga ya en invasivo? Lo principal, tenerle una movilidad asistida controlada. Se prioriza o se recomienda, según la revista médica, que el paciente esté en modalidad volumen control, como primera instancia, asegurando un volumen corriente y un volumen minuto asegurado para el paciente y en este minuto. ¿Ya? Lo otro, se recomienda tiempos expiratorios prolongados exclusivamente para poder prevenir el autopip.
Más adelante los voy a ir nombrando, mucho más ceñido y mucho más explicativo cada parte. ¿Qué es lo que yo quiero evitar? Menor perfusión, mayor trabajo respiratorio, aumento de la presión torácica y finalmente evitando un neumotórax y un neumomiostitis. Eso es lo que yo quiero ir evitando. Pensando en uno de los pacientes que nos llegó al principio y fue el principal, lo que repercutió para poder conversar sobre en este minuto sobre la patología obstructiva y en el manejo ventilatorio invasivo, los antecedentes que tenga el paciente, en realidad. Un paciente con un neumotórax o que haya tenido un neumo hace un par de meses atrás, era lo que nosotros habíamos consignado para evitar ser agresivo en este caso, o directamente ir con manejo ventilatorio agresivo en la parte del invasivo. Pues bien, ya les había conversado. En primera instancia, el paciente tiene que ir sí o sí con conexión directa a una modalidad controlada. Inicialmente se prioriza una FIO al 100%, pero va a depender exclusivamente, y acá hago un hincapié, depende exclusivamente de la demanda oxigenativa del paciente o la meta oxigenativa que tenga el paciente en ese momento. ¿Ya? Se prioriza valores de saturación entre 88 y 92% para pacientes que llegan con esta falla hipoxémica con antecedentes de EPO. Los volúmenes corrientes que se van a manejar de preferencia son de 6 a 8 ml kilo. Volúmenes, volúmenes corrientes casi llegando a la normalidad del paciente. Y la relación IE se prioriza 1 es a 4, e inclusive se puede priorizar 1 es a 5. ¿Qué es lo que hay que tener en consideración acá? En relación a la relación IE, es las presiones pico. ¿Ya? Que no se vayan a escapar las presiones pico y por ende las presiones plató no sean más allá de 30 centímetros de agua. El PIB de prioridad, 5 centímetros de agua, desde esa es la base, a no ser que él prácticamente tenga un autopip muy decreciente y que se tenga que comenzar con un autopip de 0. La frecuencia respiratoria tendiente prácticamente entre 8 a 10 respiraciones por minuto y los flujos inspiratorios entre 80 a 10 a 100 litros minuto, que es lo que se prioriza para poder generar recién una conexión directa a un ventilador. Estos son los criterios para poder iniciar o perillar al ventilador antes de conectar al paciente. Una vez ya conectado al paciente, ¿qué es lo que yo tengo que tener en consideración? Me entregaron al paciente, el paciente está entubado, ya programaron el ventilador. Ahora me llega a mí, o me llega a todo ahí. ¿Qué es lo que yo tengo que tener en consideración o qué tengo que evaluar en primera instancia? Una, evaluar si el paciente está con al cierto grado de obstrucción. Y si esa obstrucción es producto del tubo o de las vías aéreas. En segunda instancia, es evaluar el autopip. Y de acuerdo a cómo yo visualizo las curvas, delta P. Diferencia entre presión pico versus presión plato. Esos son los 3 puntos a considerar para un paciente que llega con un EPO y que nosotros lo tenemos que empezar a ventilar. Y asegurar que prácticamente el paciente ventile de la manera más adecuada. Fíjense en esta gráfica, en la cual tenemos la curva de flujo-tiempo. En la curva de flujo-tiempo podemos encontrar que tenemos una espiga de resistencia directamente a la expiración. Esta es una curva de obstrucción directamente. Presenta una espiga, una espiga expiratoria y después se aprecia directamente una anomalía en la curva de en la curva de flujo en la parte de expiración. ¿Qué es lo que sería en este caso? ¿O qué es nos orientaría al mirar esta curva? En primera instancia, tenemos una obstrucción. Esa obstrucción, posterior a una que cede la obstrucción, comienza a liberarse un poco más el flujo, pero comienza un flujo anómalo. ¿Ya? Por lo tanto, estoy generando mayor resistencia a la eliminación del flujo en un ciclo expiratorio. Tanto en la primera instancia o en la primer pico de expiración es donde se encuentra mayor concentración de obstrucción versus después que es ya mi bien anómalo. ¿Qué es lo que ocurriría en este caso? Otro punto, otra curva de obstrucción, en la cual tenemos un signo de encajonamiento inspiratorio con una espiga inspiratoria, versus una espiga expiratoria con encajonamiento expiratorio. Fíjense acá, lo que les quiero recomendar o que los quiero orientar directamente, cuando aparece una espiga inspiratoria con encajonamiento inspiratorio, se orienta directamente
alguna alteración o una alteración en la resistencia inspiratoria. Por lo general, ese aumento de la resistencia de la vía aérea es probablemente por un tubo que esté tapado directamente o algún broncoespasmo. ¿Ya? El broncoespasmo va a estar orientado prácticamente a un acúmulo de secreciones que prácticamente no está dejando eliminar el flujo en el signo de encajonamiento en la ciclo expiratorio. Fíjense lo que ocurre acá. No tenemos obstrucción de la vía aérea. El, el aire entra o el flujo entra lo más normal, sin ninguna alteración, a diferencia de la espiga, en la cual genero mucha resistencia al ingreso del aire, mantengo el signo del encajonamiento y después una obstrucción hacia la eliminación del aire. En este caso tenemos igual un signo de encajonamiento, pero en la rama expiratoria, en el ciclo expiratorio. Y en este caso sería por una broncoespasmo versus un tubo tapado. Veámoslo en la realidad. Fíjense acá. En esta curva tenemos una espiga inspiratoria versus un signo de encajonamiento en el ciclo inspiratorio posterior a un encajonamiento, una espiga expiratoria versus un encajonamiento expiratorio. Que finalmente, ¿qué es lo que generó? Es una curva de obstrucción. En primera instancia, si tengo el encajonamiento inspiratorio, estaría orientado directamente a aunque está el tubo tapado. En la B, como dicen, se hizo un cambio de tubo y finalmente había un aumento de la resistencia de la vía aérea, una resistencia al flujo, en este caso al entrar, que finalmente se logró compensar producto del cambio del el tubo. ¿Y qué es lo que generó? Se mantuvo un poco más la espiga, pero las curvas se normalizaron y la curva de flujo tiempo en el ciclo expiratorio se compensó y llegó a término. No hubo prácticamente signo de encajonamiento o de aumento de la resistencia al flujo. En pocas palabras, la curva del flujo llegó a cero. Los bucles. Tenemos dos bucles. ¿Ya? En este caso, el bucle que nos va a servir para poder revisar y poder tener en consideración de que puede haber un grado de obstrucción o de resistencia a la vía aérea, sería el bucle de flujo-volumen. Acá podemos evidenciar, tenemos la curva de flujo-tiempo, en la cual tenemos una espiga inspiratoria, que se correlaciona directamente con la curva de flujo, con el bucle de flujo-volumen, en la cual tenemos la primera instancia justo al iniciar la inspiración, tenemos también en este caso tenemos una obstrucción, se evidencia una obstrucción. Entonces, ¿qué es lo que tenemos en consideración? Acá se podría ver un atrapamiento aéreo, ¿ya? Que una vez que se soluciona, una vez administrando directamente un broncodilatador. Y ahí se puede evidenciar la normalización de las curvas en relación al flujo-tiempo versus el bucle flujo-volumen, que se normaliza también y desaparece la cuadro de obstrucción de vía aérea. Entonces, en la curva de flujo-tiempo, en el bucle de flujo-volumen, podemos evidenciar también, en este caso, que evalúa el tiempo o la resistencia del flujo al momento, momento perdón. En el bucle flujo-volumen, evidenciamos la velocidad con que se mueven prácticamente el flujo entre la inspiración y la expiración. Y acá podemos evidenciar directamente cómo cambió y varió al momento de administrar algún tipo de broncodilatador. Otra complicación que nos hemos enfrentado y que nos hemos ido enfrentando durante este tiempo que llegaron los pacientes sometidos a ventilación invasiva, pacientes EPO, ha sido directamente la orientada del autopip, que es este atrapamiento de aire a nivel alveolar, que finalmente va a ir aumentando la capacidad de residual funcional generando una hiperinsuflación dinámica. ¿Qué es lo que va a tener, qué efecto va a tener este aumento en el autopip? Una, vamos a tener mayor riesgo de aerotrauma, van a empezar a aumentar mucho más las presiones. Disminuye más el retorno venoso. Hay una hipotensión, en algunos casos baja el gasto cardíaco y aumenta más el trabajo respiratorio. En ningún momento logramos compensar al paciente, disminuyendo la eficacia y la eficiencia de la musculatura para poder generar un ciclo respiratorio. ¿Cuál es el mecanismo? El paciente le falta el aire directamente y lo que aumenta la velocidad de inspiración, a fin de que el pulmón genera una inspiración muy sucesiva, acortando el tiempo expiratorio, que particularmente resulta un atrapamiento del gas al final de la expiración y generándose una hiperinsuflación dinámica. El paciente acorta el tiempo inspiratorio, el volumen expiratorio es superior a la capacidad residual y por lo tanto va aumentando más su capacidad residual funcional del paciente y voy atrapando por cada ciclo mayor concentración de volumen de expiratorio.
una gráfica que podría demostrar un poco más. Tenemos una gráfica, un encuadre de inspiración. En un paciente normal, esta es curva, la curva de expiración llega hacia cero y finalmente elimino todo el volumen del volumen expiratorio. Pero si tenemos un paciente en la cual tiene un EPO, tiene un antecedente de EPO, que está siendo ventilado con nosotros y a la vez notamos de que la curva expiratoria no llega a cero, ya está generando un atrapamiento de aire. Y ese atrapamiento de aire, a medida que va progresando los ciclos respiratorios, genera una hiperinsulación dinámica, vamos a ir atrapando más y más y más, y finalmente vamos a ir generando un atrapamiento cada vez más paulatino y el autopip va a ir aumentando en comparación del PIB intrínseco, extrínseco que nosotros le hemos administrado. ¿Cuáles son las medidas para poder apagar este autopip? Primero, optimizamos la terapia bronquilatadora. En caso que el paciente le falte un grado de sedación, se optimiza la sedación también del paciente y disminuye la frecuencia respiratoria a expensa del volumen corriente. Descarto la presencia de algún neumotórax y trato de evitar, con lo que decía antes, las presiones plató superiores a 30. ¿Ya? El aumento súbito de las presiones pico podrían verse por este encajonamiento o pico o espiga inspiratoria por secreciones en tubo o directamente por la presencia de algún neumotórax. Por eso se prioriza y se orienta el paciente con retención de autopip, o sea, con aumento del autopip, descarta la presencia de algún neumotórax del paciente. Él fue el paciente que llegó a la cama 15 y en una primera instancia, al momento de la evaluación o directamente al momento de realizar una medición del autopip, en la cual se realiza una pausa expiratoria. Fíjense, tenía un PIB de 0, pero tenía un PIB intrínseco en 6. Por lo tanto, le da un PIB total de 8. ¿Ya? Finalmente, a medida que se va optimizando la parte de sedación, se va utilizando la terapia broncodilatadora, el paciente fue progresando y fue compensando la posibilidad de aumentar mucho más el PIB en comparación al PIB extrínseco. Y por esa circunstancia fue disminuyendo la obstrucción y finalmente fue absorbiendo o el paciente logró compensar un poco más la disminución del autopip y se logró ventilar lo más adecuado posible. El punto es, circunstancial acá, si logran analizar, es la presión pico, en realidad. Por eso se recomienda una relación de 1 a 4, e inclusive 1 a 5, pero con revisión directa con la presión pico y la presión plato que no sobrepase el 30 centímetros, en este caso del plato de agua. Acá el artículo nos orienta sobre el manejo ventilatorio en pacientes asmáticos y pacientes con un grado de obstrucción pulmonar. Es en este cuadro, en la parte de arriba, podemos encontrar un paciente respirando de manera espontánea, la cual, gracias a su sobrecarga ventilatoria o al aumento de la sobrecarga ventilatoria, requiere la posibilidad de intubación, en la cual se prioriza la modalidad de asistido controlado. El paciente ya ingresa con alta sobrecarga ventilatoria y por ende se decide la intubación directa. Lo que hay que tener en el caso es la limitación, es decir, asegurarle un volumen corriente, asegurarle un volumen minuto y finalmente evitar la presencia de un autopip, ya en una modalidad controlada. Ya, una vez que el paciente resuelve una identidad, se podría progresar a una modalidad más asistida controlada por presión, en la cual se tiene que nuevamente aplicar la posibilidad de evaluar la mecánica pulmonar en este caso, siempre consignando la presencia de un autopip y directamente y lo relacionando con la presencia de trigger. En este caso, el paciente se prioriza en volumen control trigger hasta 2 centímetros aproximadamente y en presión control de 0 a 2, evitando la posibilidad de que el paciente genere mayor esfuerzo respiratorio para poder eliminar ese trigger. Finalmente, una vez ya extubado el paciente, se debe consolidar la patología de base y finalmente evitar la reintubación del paciente, consignando una terapia oxigenativa o bronquilatadora adecuada para poder mantener a ese paciente sin la necesidad de volver a reintubarse. Entendiéndose que manteniéndose la terapia bronquilatadora y efectivamente la medida de precaución para compensar una broncoespasmo. Y acá aparecen otras alternativas, pensando en que prácticamente la terapia broncodilatadora y la relacionada directamente con la categorización GOL, es decir, manejar el BEF1, no es tan eficaz o prácticamente no demuestra la heterogeneidad de la patología, sino que también hay otras repercusiones más en la cual se puede compensar mejor la patología sin necesidad o con la necesidad de directamente orientarlo hacia el manejo del BEF1. También se orienta hacia la capacidad del paciente que mejore su calidad de vida, orientado hacia una buena nutrición y finalmente a una actividad física permanente.
Por lo tanto, dentro de ese englobe se mantiene directamente el paciente compensado desde el punto de vista respiratorio. No es, el EPOC no es solamente una alteración del BF1, sino que también hay otra heterogeneidad que hay que también tener en consideración en este caso. ¿Qué lo podemos encontrar? También hallazgo radiológico y en TAC. Como pueden iniciar, esta es una radiografía muy clásica del paciente hepático, un aplanamiento diafragmático, un aumento del espacio intercostal con prácticamente horizontalización de las costillas, con signo de hiperinsuflación en ambos campos pulmonares. También se evidencia con la plastita blanca, dice que hay presencia de opacidad intersticiales, tanto en los lóbulos inferiores, con presencia o obliteración de los ángulos frénicos en este caso. ¿Ya? Otra, un signo de TAC. Un TAC podemos encontrar también la presencia de clásicos de signos de enfisema o signos graves de enfisema, en la cual se puede apreciar justo donde, en la zona como del espacio paramediastínico derecho. Ahí podemos encontrar directamente la presencia de una expansión y una presencia de enfisema directo. Claro, signos mucho más clásicos, pero ahí acá podemos encontrar, de hecho, el signo clásico de un enfisema, pero panacinar, prácticamente muy bordeado, muy delimitado, como se muestra también en la fletita. Ya, otra radiografía muy clásica, o sea, un tag muy clásico, de referente a un, como pueden apreciar, eh, una rama del árbol bronquial, en la cual encontramos un engrosamiento de las paredes bronquiales con anomalía en su pared. Y un clásico de signo de una paciente con cuadro bronquial, bronquitis crónica. Engrosamiento de las paredes con distorsión o prácticamente anomalía de la formación de su pared. En la TAC del lado derecho, perdón, del lado izquierdo, pueden encontrar el signo clásico de hiperinsuflación directa, paciente con enfisema. Y en el TAC posterior podemos evidenciar un poco más la presencia de cómo es el nivel de perfusión. En este caso era faltó más delimitar en relación al colorear, pero podemos evidenciar de que hay signos de hiperinsuflación, o en este caso de mayor perfusión hacia más bien la fase, que en comparación hacia la ápice directamente. No se aprecia muy bien en esta imagen, pero aquí estaba delimitado por colores, en parénquima mucho más visualizado, en cuadros de obstrucción directa. Eso es todo. Eso en relación al manejo que le pudimos dar. Gracias, Francisco. ¿Ya? Eso es. Muchas gracias. Se corta un poco, no sé si... Hola, ¿se escucha? Sí, yo escucho. No sé si los demás. Sí, se escucha bien. Ah, perfecto. Yo tengo una preparación que me llamó la atención, que en el cuadro que mostraste más atrás, el cuadro de colores, no atrás, las últimas 4 láminas, yo creo, habla hay una etapa de estadio, desde un control, acción controlada, y me parece algo bien interesante que dice en el cuadro rojo que en el fondo no hay que tratar de normalizar los gases en sangre, lo No, que entiendo. lo que hacía en referencia es que Un prácticamente PIB moderado. y se aplica un pic moderado, un nivel moderado, no hay que normalizar prácticamente la presencia de gases y la limitación de la hiperinsuflación, en realidad, prolongando el ciclo expiratorio y el volumen de corriente adecuado. En este caso lo que se hace es que en algunos casos el manejo ventilatorio se tendría que optimizar la parte de oxigenación. Según lo que hablaban y prácticamente lo que hacían recomendación era compensar o llegar a hipercamias permisivas del paciente, Claro, no, sí, dado el volumen corriente elevado y dado la frecuencia respiratoria muy corta a expensas de un volumen minuto bajo. Por ende tendría mucho más a retener CO2. Eventualmente lo que se potenciaba y lo que se hacía referencia era a evitar el cuadro de hiperinsuflación dinámica y a expensas de generar autopico.
Claro, eso me refería, que es importante que se explicite eso, porque muchas veces pasa que se busca corregir los gases o se busca llegar a metas lo antes posible, y parece ser que al menos en la etapa inicial no está el cobre, porque como bien comentaba al comienzo, la hiperinsuflación dinámica tiene también impactos hemodinámicos que son importantes de intentar resolver. Pero eso era lo esencial. En el primer estadio del manejo ventilatorio es más compensar el manejo ventilatorio del paciente, que el paciente esté adaptado al ventilador, más que corrección de gases. En realidad, es decir, evitar las complicaciones propiamente del manejo ventilatorio, evitar el autopip, la hiperinsuflación dinámica. Hay pensas de Francisco, y en relación Escucha. Aló, perdón, aló, perdón, no, y en relación a la terapia broncodilatadora, en términos de dosificación, ¿viste algo de eso? O sea, es decir, ¿qué es lo que se recomienda como para manejo inicial? Había el estudio que hacía relación directamente a la terapia broncodilatadora y a la continuidad de la terapia broncodilatadora del paciente. No normalizaba ni tampoco hacía aceleración a la cantidad, sino hacía a la presencia del broncodilatador. El manejo bronquidilatador, de acuerdo a dosis dependiente, iba a ir orientado directamente a cómo lo ajustaba el clínico y de acuerdo a la necesidad del paciente en el minuto que lo tenga. En algunos casos, o en algunos estudios, hacían relación a una cierta cantidad de dosis de un broncodilatador inhalado, versus también un broncodilatador, un esteroide, pero no se lograban calzar, o al menos yo no lo logré traducir quizá, no lograban instaurar una dosis de broncodilatador permanente. Sí hacían hincapié entre 6 a 8 PAF por ciclo, eh, en relación a una broncodilatación estricta, pero se mantenía directamente relacionado con entre 6 a 8 PAF al inicial, en caso que el paciente tenga una evidente alteración de flujo y una evidente alteración de los bucles, mostrando un broncoespasmo, en este caso bien obstruido el paciente. Eso. Gracias. Gracias, Francisco. No sé si hay más comentarios que se quieran hacer. Lo otro que me llama la atención, que vuelve a aparecer, porque es un tema... Reforzar lo que se comentó recién respecto a la hipercapnia permisiva. Normalmente nuestra estrategia ventilatoria es clara, digamos, ¿cierto? Favorecer el vaciamiento pulmonar, evitar la hiperinsuflación dinámica. Exacto. Esa estrategia normalmente va a redundar en una hipercarbia, que hay que tolerar en la medida que sea posible. Porque deben recordar que todo, el principal determinante del atrapamiento aéreo, aparte de la causa del aumento de la resistencia, es el volumen minuto. Entonces, cualquier cosa que signifique aumento de volumen minuto, sea con frecuencia o con BT, va a dificultar el vaciamiento pulmonar. Así que hay que evitar la tentación de normalizar el CO2, porque cualquier intento de normalizar el CO2 va a significar aumento del volumen minuto, y eso puede empeorar el atrapamiento aéreo y determinar hiperinsuflación dinámica, que finalmente es lo que complica a los pacientes, incluso los mata. No nos mata normalmente la acidemia, no nos mata las presiones, porque también, ojo que estos pacientes tienen presiones pico bastante altas, por su característica, ¿cierto? Que tienen los factores resistivos elevados, pero tienen las presiones mesetas, deben tener presiones mesetas normales. Y por lo tanto también hay que ir tolerando esas presiones un poco altas, que vaya a haber presiones de 40, 45, pero con meseta normal. O sea, claro, en realidad se daba en ese caso en el paciente, en realidad presiones picos muy elevadas, de 38, 39, inclusive hasta 45, pero con meseta de 19, 20.
en realidad directamente relacionado con, en este caso, con el componente resistivo que habla el doctor. Claro. Eso. Y lo otro es tener paciencia, porque esto no se mejora de un día para otro, ¿cierto? Entonces, el paciente está obstruido, tiene una curva de obstrucción, hay que se retiene CO2, hay que esperar, hay que mantener la broncodilatación, normalmente cuando es muy severo hay que relajarlo, y hay que esperar que la broncoobstrucción pase o se compense el paciente. Si está todo correcto, o sea, si está obstruido, tiene presión pico alto, pero receta normal, tiene un hipercambio permisivo, el pH está bueno, está estable hemodinámicamente, hay que esperar. No empezar a meterle amidofilina, empezar a meter cosas que no están probadas, porque la obstrucción no se pasa. ¿Aló? ¿Se Sí. cortó? Vamos, yo no tengo nada más que aportar. Se cortó, no se escuchó muy bien. ¿Aló? Ahora sí, yo no se escuché lo final que se hizo hincapié. Se cortó se, Se le cortó el audio al doctor, creo. escuchaste cuando dijo que había que tener paciencia de tiempo. Exacto, ese es el mensaje principal. Muchas gracias. Bien. Si no hay más comentarios o preguntas, comentarios, te pido que nos hagas llegar tu presentación, por favor, para poder compartirla en los diferentes grupos, así como también los textos que usaste de referencia, para compartirlos en los grupos de la clínica. Ya, ok. Se lo hago llegar directamente a usted y ahí lo envía. No hay problema. Ok, muchas gracias. Ok, Si gracias. alguien quisiera comentar algo más, o si no, damos por cerrada la reunión de hoy. Ok. Muy buenas tardes a todos, que estén bien y gracias por haberse conectado. Gracias. Gracias. Adiós.